Buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva cita con la oficina Telerapime. Hoy hablamos de inteligencia artificial con Gonzalo Blázquez Gil. Y yo soy Marco de la Costa, soy Project Manager aquí en el Instituto Tecnológico de Galicia y me ocupo de las actividades cotidianas de la oficina. Os informo que vamos a grabar este webinar, así que lo podéis encontrar más adelante en la página web de la oficina. Y os recuerdo que al final del webinar os vamos a enviar una encuesta de calidad, satisfacción de calidad del webinar mismo, y os ruego poder rellenarlo y enviarnos vuestro feedback, porque para nosotros es muy importante, por un lado, porque nos ayuda a mejorar nuestro servicio. Por el otro lado, porque es la herramienta que nosotros utilizamos para informar al ministerio sobre las actividades que llevamos a cabo. Así que, por favor, una vez que acabe este webinar, rellenarlo. Y como muchos de vosotros ya han estado presentes en los anteriores webinars, no voy a repetir todo lo que vamos comentando cada vez. Además que os voy a enviar esta presentación, así que lo podéis tener todo ahí. Si tenéis alguna pregunta, podéis enviarme vuestras preguntas por correo o por teléfono, como queráis. Y quería más bien hablar de algunas cosas. Bueno, primero, recordaros cuáles son los contactos de la oficina Telerapime para la relación con las empresas y los usuarios de la OAPI. Soy directamente yo, vais a encontrar mi teléfono, mi email aquí, mientras Alejandra Maceiras es la responsable para el seguimiento y contacto con Radio.es, que es el ministerio. Bueno, os quiero también acordar que esta es la cuarta charla que vamos a dar sobre la inteligencia artificial. Hoy mismo vamos a tener a las 11:30 una ulterior charla de seguridad digital y luego vamos a tener otras tres en octubre, el 26 precisamente sobre sistemas de gestión empresarial, digitalización de puestos de trabajo, que son muy interesantes. El 27 de octubre las tiendas online. Esta también para no perder. Y vamos organizando en las próximas semanas también las actividades para noviembre el próximo año. Así que os tendremos informados sobre eso. Ahora, hablamos un poco de la charla de hoy. Pues hoy va de inteligencia artificial. Pues la inteligencia artificial, ¿qué es? En informática es la inteligencia expresada por máquinas, compuestas por procesadoras y software. Bueno, si queríamos hacer unos análogos, podríamos decir que las procesadoras es el análogo del cerebro, entendido como órgano, y el software podría ser el análogo de la mente, entendida como pensamiento. Entonces, la inteligencia artificial es una nueva forma de resolver problemas, dentro de los cuales se incluyen los sistemas expertos, el manejo y control de robots y los procesadores que intentan integrar el conocimiento en tales sistemas. En otras palabras, significa que es un sistema inteligente capaz de escribir su propio programa. Ahora, quería dar un poco de hitos a cuando se remonta el nacimiento de la inteligencia artificial. En realidad es un proceso muy largo que el concepto nace hasta el siglo pasado. Sin embargo, el término de inteligencia artificial fue acuñado en 1956 por John McCarthy en la conferencia de Dartmouth. En este congreso se hicieron muchísimas previsiones triunfalistas a 10 años sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, pero en realidad estas no se cumplieron y fundamentalmente no se cumplieron porque faltaba aún la tecnología y la experiencia sobre estos tipos de proyectos. Entonces tuvo un parón de muchísimos años cuando en 1997 creo que algunos de vosotros lo acordarán, porque yo me acuerdo, fue algo muy interesante. La IBM desarrolló un software de ajedrez que se llama, bueno, era una computadora que incluía entonces software y hardware que se llamaba Deep Blue para ganar a Garry Kasparov, que era en ese momento el campeón del mundo de ajedrez.
Y bueno, fue un partido, fueron 5 partidos, los primeros los ganó Deep Blue, y lo que fue bastante particular y que todo el mundo estaba mirando lo que estaba pasando, pero al final Kasparov consiguió ganar a lo largo otros 3 partidos y a rescatar la humanidad sobre la inteligencia artificial. Hoy en día esto no sería posible. Bueno, la inteligencia artificial se fue desarrollando muchísimos más hasta que en 2011 Apple anuncia Siri, que es, digamos, una inteligencia artificial para aplicada en el mundo de la domótica, fundamentalmente como asistente vocal. Todo el mundo lo conoce, de ahí empezaron otros tipos de asistentes vocales, como Alexa, bueno, y los demás. Sin embargo, bueno, no existe la inteligencia artificial solo en la domótica, también la tenemos, y es lo que creo que a la mayoría de vosotros interesa, existe en el mundo de la industrial. Y bueno, para poner un ejemplo muy sencillo, este proyecto fue un proyecto del ITG sobre el control de calidad de las barras corrugadas y nada, a través de una visión artificial se consigue ver si la barra cumple con los parámetros de calidad de diferentes normativas europeas. Pero no se queda ahí, no es solo un sistema de visión, es una inteligencia artificial y entonces este es un sistema que permite mejorar el proceso de control de calidad, reduciendo el tiempo de ejecución y caracterizando la barra según la regulación del singolo país. Así que es un sistema que permite muchísimas ventajas para los productores de las barras. Este es un ejemplo, luego con Gonzalo veremos muchos más y vamos a dar mucho más detalle. Pero otra cosa que quería destacar es cómo se coloca el Instituto Tecnológico de Galicia en todo esto. Bueno, este año el ITG ha sido reconocido como Centro Tecnológico Español de referencia por el Ministerio de Ciencia e Innovación y a través del CDTI para definir e implementar soluciones en el sector empresarial basadas en inteligencia artificial. Y quiero destacar que es el único centro tecnológico gallego elegido para participar en CELIA. Esta es una red estatal de excelencia investigadora Cerbera que ayudará a las empresas a implementar sus procesos y soluciones basadas en inteligencia artificial. Bueno, ahora nada más de presentaciones, os quiero dejar la palabra a Gonzalo Blázquez, que es doctor en Ingeniería Informática, experto en Inteligencia Artificial e IoT y director de proyectos e investigador principal en ITG. Un último agradecimiento a las asociaciones que nos han permitido estar aquí hoy y nada, dejo la palabra a Gonzalo. Gonzalo, un segundo solo que te pongo como presentador y ya tienes el control. Vale, muchas gracias. Bueno, creo que ya podéis verlo todos, ¿no, Marco? Sí, creo que sí, porque lo veo yo. Sí, lo podemos ver, perdón, estaba silenciado. Vale. Bueno, como os ha comentado Marco, voy a daros una charla de la inteligencia artificial en las pymes, conceptos y casos de éxito. Aquí tenéis un poquito de información sobre mí, enlaces a redes sociales, para complementar la presentación que ha hecho Marco. Y nada, vamos a hablar un poquito de estos 4 puntos. Primero, una introducción, principalmente para saber qué significa inteligencia artificial. Luego los campos de la inteligencia artificial, aplicaciones y luego una parte de preguntas y respuestas. La idea es que tratemos esta charla como una especie de debate. En cualquier momento me podréis interrumpir, aunque tengamos una parte de preguntas, pero bueno, si queréis interrumpirme a la mitad, si no nos liamos mucho, o también acepto preguntas. En primer lugar, ¿qué es la inteligencia artificial? Como me imagino para muchos o para cierta parte de los que estáis escuchando, se reduce o se puede reducir a la inteligencia artificial, es Machine Learning y actualmente Deep Learning, 2 conceptos que se utilizan muy fácil y sobre todo a vosotros, a las pymes, cuando
cuando alguien nos va a vender un producto, siempre pone este tipo de palabras: deep learning, machine learning, inteligencia artificial. Estos son conceptos que, bueno, como comento, todo el mundo conoce, pero realmente ¿es solo esto la inteligencia artificial? Bueno, pues para ello vamos a hablar un poco de las definiciones que hay. La primera, como ya ha comentado Marco, de John McCarthy, que fue la primera vez que se acuñó el término inteligencia artificial, en el 55, un poco antes, en el 54, Turing ya hizo un método para determinar si una máquina era inteligente a través de agentes conversacionales, pero podemos decir que aquí en el 55 fue la primera vez que se habló de inteligencia artificial, y la definición venía a ser eso: el objetivo es desarrollar máquinas que se comporten como si fueran inteligentes. Claro, a día de hoy, máquinas que se comporten como si fueran inteligentes puede ser el sensor de una puerta automática que cuando llegas se abre y te deja pasar. Esa inteligencia, o hay algunas otras máquinas que cumplen comportamientos inteligentes, como puede ser una calculadora, que no creemos, que no decimos que tiene inteligencia artificial. Entonces, podemos saltar un poco a la definición de la Enciclopedia Británica, que es un poquito más detallada, donde dice que la inteligencia artificial es la capacidad de los ordenadores o los robots para resolver problemas, que normalmente se están asociados con capacidades de procesamiento intelectual de los humanos. Aquí hay varios conceptos clave, como resolver problemas y capacidad de procesamiento intelectual. Esta definición es un poco más amplia. Por ejemplo, ya no podríamos decir estos sensores que nos abren la puerta, no tienen esa capacidad de procesamiento intelectual, no tienen capacidad de procesamiento, son puramente reactivos, ¿vale? Pero bueno, aún así existen otras actividades que se escapan de esta definición, como puede ser el almacenamiento de información. El almacenamiento de información es una capacidad de procesamiento intelectual de los humanos y también de las máquinas. Y como todos sabemos, la capacidad de almacenamiento crece exponencialmente, y es la diferencia que hay actualmente es brutal. Entonces, así, aunque esta definición me gusta mucho más, yo creo que la siguiente, que es de Liam Reach, de 1983, me gusta más. Hay muchas otras que pueden estar bien, pero esta es una de las que más me gusta, que es la IA es el estudio de cómo hacer que las computadoras hagan cosas, ¿vale?, en las que actualmente las personas somos mejores, ¿vale? Ya no estamos hablando de procesamiento, ya no estamos hablando de nada tecnológico, sino hacer cosas en las que somos mejores. ¿Y en qué cosas somos mejores? Bueno, pues esa es un poco, uniendo con la primera presentación, la primera hoja que teníamos, son estas. Principalmente somos mejores en procesar el lenguaje. Vosotros ahora todos me estáis entendiendo de una manera de manera sencilla y natural. Sin embargo, a una máquina le cuesta. Posteriormente hablaremos un poco de ello, tanto en el lenguaje escrito como en el lenguaje hablado. También somos muy buenos realizando planificación, optimización de tareas, ¿vale? Somos mucho mejores también actualmente que las máquinas. Andando, haciendo cosas robóticas, también somos mucho mejores. Nuestro sistema de visión, 3 cuartos de lo mismo, es mucho más potente que cualquier sistema de visión computacional que exista. Y luego, por último, lo que os comentaba antes, está el aprendizaje máquina, todas estas técnicas de aprendizaje que pueden estar basadas en deep learning o en analítica predictiva o cualquier otro campo del machine learning. Entonces, no solo es machine learning, no solo es deep learning, son todas estas conjuntos de tecnologías o ramas las que nos definen qué es la inteligencia artificial. ¿Y por qué creo yo ¿por qué somos todavía mejores que las máquinas en muchas de estas tareas? Como os comentaba, en el procesado del lenguaje natural, para nosotros
este diagramita que vemos abajo, análisis sintáctico que hacíamos, si no recuerdo mal, cuando teníamos 10, 12 años, o empezamos a hacerlos, es algo muy natural, saber que Londres es el nombre, saber que el verbo es o be, en este caso en inglés, es el verbo, determinantes, otros nombres. Todo esto para nosotros es de manera muy natural, pero sin embargo para una máquina es muy complicado porque le van entrando las palabras, las va leyendo y cada una de ellas es algo, digamos, independiente. ¿Qué hacen todas estas técnicas de procesado de lenguaje natural? Pues hacer que esa independencia de las palabras, que Londres, por ejemplo, se sepa que es la ciudad más poblada de Inglaterra, la capital y la ciudad más poblada, esto para nosotros es algo natural. Sin embargo, para una máquina es verdaderamente complejo. Arriba tenemos una serie de técnicas que se hacen para poder hacer esta tokenización, esta separación del lenguaje por parte de las máquinas. Otra de las cosas, como ya he ido comentando antes, es la parte de visión por computador, aunque aquí actualmente el nivel de las máquinas es cada vez mucho más potente, pero únicamente realizar el pintado de esta imagen, que es un sistema que segmenta una imagen de coches autónomos, no sé si es de Google o Tesla o cuál es. Para esto, esta tarea la puede hacer perfectamente un niño de 6 años, decirle, bueno, píntame todos los coches de azul, píntame todas las personas en rojo, la acera la quiero en rosa, las señales en amarillo. Esto es muy fácil. Si no pinta algo, un niño de 6 años, es porque no lo ve o por cualquier otro motivo. Sin embargo, para un computador es muchísima información que captura a través de los sensores, de las cámaras, y que tiene que realizar esa segmentación, esa selección de qué píxel pertenece a cada cosa de manera casi inmediata. Y además, uniéndolo un poco con la parte de planificación, nosotros somos capaces de, la persona que está cruzando la acera, la persona que está cruzando la acera o cualquier persona que esté dentro de esta escena, somos capaces de planificar y de optimizar sus trayectorias. O sea, sabemos que 3 segundos más tarde, la persona que está cruzando probablemente esté a esta altura del paso de cebra. Sin embargo, un computador con una imagen estática como esta, es posible que no sepa determinar dónde va a ir cada uno de los objetos si no tiene información previa, si no tiene a esta persona andando, apareciendo por la izquierda, o al coche de enfrente que tenemos, el Smart, que se está moviendo, no sabe a dónde va a ir. Sin embargo, nosotros, con una fiabilidad muy, muy alta, podemos ahora mismo determinar dónde está, dónde estarían dentro de 3 segundos cada objeto, más o menos. Vale. Esas son las dos cosas, el lenguaje y la visión y planificación, los tres tecnologías o los tres ramas de la inteligencia artificial en las que somos infinitamente superiores, aunque cada vez menos. Y luego están muchas técnicas, entre ellas son estas técnicas de aprendizaje automático, que las podemos dividir, pues hay muchas divisiones, hay un montón de técnicas. Las más conocidas, como ya he dicho antes, son las redes neuronales, que las podemos situar aquí abajo. Luego está el aprendizaje más clásico, con técnicas supervisadas y no supervisadas. Ahora veremos qué hace cada uno. El aprendizaje por refuerzo, esto es unas técnicas que se hace, que se deja que el ordenador, el computador aprenda automáticamente, basado en unas reglas que le pones, y él va aprendiendo a cómo moverse. Probablemente muchos de los sistemas de robóticos, estos que se mueven, pues antes han ido a simulador, y en esos simuladores se les ha ido, a través de unas físicas, a través de unas reglas que simulen el entorno, se le ha ido enseñando cómo aprender automáticamente. Seguro que muchos habéis visto vídeos en los que se ven muñecos cayendo y que poco a poco van aprendiendo y van haciendo sus tareas de manera mucho más optimizada, ¿vale? Y luego métodos que nos agrupan técnicas diferentes, ¿vale? Que son estos de dentro del aprendizaje clásico,
y el aprendizaje por refuerzo, como comentaba antes, tenemos dos tipos. Aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado se centra principalmente en, tenemos un conjunto de datos y tenemos su salida esperada, ¿vale? Conocemos cuál es la salida de ese conjunto de datos. Por ejemplo, queremos hacer una predicción del consumo de una casa, que posteriormente os hablaré de este caso. Nosotros tenemos cómo se ha ido comportando en base a determinadas acciones el consumo en esa casa. Entonces, se le va dando todos esos ejemplos al sistema que elijamos y se le dice, cuando ha consumido de esta forma, las 3 horas siguientes se ha comportado así. Y así se le va dando un montón de ejemplos hasta que consiga aprender, consiga ajustar su técnica para, dado un ejemplo que no conoce, ofrecer una predicción, ¿vale? Sí, principalmente son para técnicas de regresión y estimación, que es esta que os he contado, y también para clasificación. Clasificación en recomendadores, clasificación, como vemos aquí, de si una célula es buena o mala con sistemas de visión. Lo podemos ver ahí, se ve muy pequeñito, pues tiene unas pintitas dentro, pues eso significa que nuestra célula es mala. Si le damos un montón de ejemplos de células buenas y un montón de ejemplos de células malas, cuando le demos una nueva célula que no sabemos qué es, él automáticamente recogerá esos patrones y nos dirá, la clasificará como maligna o benigna en función de los datos aprendidos. Luego tenemos el aprendizaje no supervisado, ¿vale? No sabemos los datos, no sabemos las clases, no sabemos cuál es la salida esperada. Entonces, principalmente las técnicas que se hacen son sistemas de clustering para agruparnos. Mucho de lo que hacen es la publicidad actualmente, la publicidad online, asociaciones, detección de anomalías, minería de datos, predicción de próximos eventos. También hay técnicas de reducción de la dimensionalidad. Estas técnicas sobre todo eran bastante importantes antes, cuando el procesamiento era bastante menor que ahora, donde tenías esos datos, tenías que elegir cuáles eran los más característicos para ti, entonces reducías la cantidad de datos para meter antes de realizar un aprendizaje supervisado, por ejemplo, o sistemas de recomendación como hace Netflix o como hemos hecho nosotros en otro de los ejemplos que os voy a dar para redes sociales, recomendación de películas, recomendación de nuevos posts, de nuevos feeds, etc. Y luego lo que comentaba, la parte de aprendizaje por refuerzo. Por explicaros un poquito más en detalle, la parte inferior del gráfico que veíamos antes, las redes neuronales. Las redes neuronales, cualquier tipo de ellas, podrán ser más o menos complejas, pero su simplificación es como vemos en esta imagen. Reciben un conjunto de valores, tienen unos determinados pesos a esos valores, a través de una función simple matemática, sale una salida. ¿Qué va haciendo? A partir de que le vayamos dando más datos, X1, X2 y X3, estos pesos se van ajustando en función de esta fórmula y la salida esperada que la conocemos. Entonces, cuantos más ejemplos, estos valores W, W1, 2 y 3 serán más propios al problema que vamos a resolver. Esto es una célula, esto es un único red neuronal, pero cuando tenemos redes más complejas, como pueden ser las actuales basadas en Deep Learning, pues tenemos combinación de estas, muchas fórmulas diferentes, muchas fórmulas de propagar la información, pero al fin y al cabo la simplificación de una red neuronal es esta. También es importante, y es algo que me gusta hacer hincapié a mí, y se lleva ahora mucho, es la explicabilidad de la inteligencia artificial. Siempre se ha visto la inteligencia artificial como una caja negra. Esto ha sido un fallo de la gente que hemos trabajado. Nunca hemos querido, no sé, por desconocimiento o por mantener el conocimiento a nuestro lado, nunca se ha explicado qué hacen estas técnicas. Siempre creo que es bueno explicarlas porque reduces esa magia, ese misticismo que pueda tener las redes neuronales y hace que vosotros, las pymes, estéis un poco más tranquilos de por qué se ha tomado esta decisión y por qué no. Entonces,
simplificándolo mucho, esta definición de red neuronal y de todas las redes neuronales que podamos ver puede servir para que comprendamos un poquito mejor cómo se comporta. Como comentaba, el Deep Learning lo único que ha hecho es aumentar esas capas, aumentar esas relaciones, como vemos aquí, y aumentar o mejorar esas funciones, lo que nos ha permitido, pues, no tener que hacer como hacíamos antes de hacer operaciones de segmentación de estas imágenes para determinar para clasificar si una imagen hay un perro o hay un gato, sino que directamente se le puede enviar la imagen de un perro y de un gato y él, clasificándolas previamente, a lo largo del tiempo, a lo largo de las instancias que le vayamos introduciendo, pues sería capaz de determinarlo, ¿vale? El Deep Learning lo único que ha hecho es mejorar esas redes, aumentar la complejidad y la obtención automática, digamos, de características, ¿vale? Ya no hay que obtener tú las características de la imagen, sino que una imagen puede ser una característica. Un montón de datos, un conjunto muy elevado de datos, pueden ser, pueden ser tus patrones en los cuales aprender. No tienes que tratar antes estos datos. Y volviendo y finalizando para ver todo el proceso que hemos ido haciendo y diferenciar qué es Machine Learning, qué es Deep Learning y qué es inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como he dicho, son técnicas que intentan copiar acciones o tareas que hacemos mejor los humanos, ¿vale? Aquí el comportamiento humano. Aquí hay muchas tareas. No es únicamente el Machine Learning, como he dicho, no es únicamente el Deep Learning. Machine Learning son un subconjunto de técnicas y métodos que utilizan métodos estadísticos para que las máquinas puedan aprender y puedan mejorar sus capacidades, ¿vale? De acción. Y luego el Deep Learning es un subconjunto de técnicas dentro del Machine Learning que principalmente se basan en reglas en redes neuronales multicapa, muy complejas, como he ido diciendo. Luego, por aquí, pues hay técnicas estadísticas, técnicas de segmentación, como he ido comentando antes, en visión, toda la franja superior que veíamos en técnicas de procesado de lenguaje natural, todo eso forma parte de la inteligencia artificial, aunque sean métodos y técnicas muy, muy sencillas. La inteligencia artificial no tiene por qué ser compleja, es únicamente el concepto de simular el comportamiento humano en determinadas acciones, en las que por ahora somos mejores, quiero repetir. Y para finalizar esta segunda sección y un poco matizar y dar otros eventos como ha dicho Marco, bueno, el inicio fue el test de Turing, ¿vale? El científico Alan Turing, un test para las máquinas para comprobar si pensaban como humanos. Este test es sencillo, se pone a una persona a hablar con una máquina y se ponen varias personas y si todas las personas o una mayoría de las personas coinciden que esa máquina es humana, también se ponen a personas a hablar con personas, coinciden que es humana, pues se dice que se ha pasado el test de Turing, ¿vale? Ya hay muchos o algunos agentes conversacionales que han conseguido engañar a personas y hacerles creer que son personas en vez de máquinas. Posteriormente, como como hemos dicho varias veces, en el 55 fue la primera vez que se habló del término inteligencia artificial y ahí hubo un boom bastante elevado. Luego se habla que a partir del 66 ya está probablemente este concepto de Deep Blue, el invierno de la inteligencia artificial, donde no hubo grandes avances, principalmente todos estos problemas eran por la falta de computación, no había, los métodos eran mucho más potentes de la capacidad de cómputo que teníamos y a partir no de este evento, pero bueno, a partir de finales de los 90, pues ya se empezó otra vez a trabajar, a mejorar redes neuronales más simples, de robótica, también muy simple, se empezó a
a impulsar otra vez la inteligencia artificial. Y luego, aunque digamos el concepto Siri o agentes conversacionales, como vemos aquí, Alexa, Jim, hay máquinas que ganan a personas como AlphaGo en juegos que son muy, muy complejos. Aquí vemos que es 2 elevado a 170. Todo este grupo de nuevo auge que lleva desde principios del 2010 viene dado un poco por el auge también de las unidades de cómputo. Ha habido gráfico principalmente. Machine Learning se ha usado estas unidades de cómputo gráfico, lo que usamos o lo que usan los niños para jugar a los videojuegos, lo que está en la PlayStation, lo que está en los ordenadores potentes, se ha empezado a usar, tiene una capacidad de cómputo elevada a través de matrices, se han empezado a usar para ejecutar ahí los modelos de inteligencia artificial. Y es ese paso en el que nos ha dado a lo que estamos viendo ahora, que son avances bastante significativos y muchos de ellos enfocados en Deep Learning que utilizan estas máquinas, como comentaba antes. Aquí, para que podamos ver hacia dónde avanza, no solo quedarnos dónde estamos, que de dónde viene, hacia dónde avanza. Esto es un gráfico que saca Gartner todos los años, que es las tecnologías o las técnicas más innovadoras o que más se llevan al año. Este es el del año pasado, creo que durante este mes o el mes que viene saldrá la de este año. Pues como decía, aquí las GPUs, lo que hablaba, ya está muy superado, se utilizan, pero las nuevas modas, digamos, pues se basan más en socializar la inteligencia artificial, ¿vale? Que haya marketplaces, que haya sitios donde podamos comprar inteligencias artificiales que nos ayuden a nuestro problema, que haya sistemas, no lo veo por aquí ahora mismo, bueno, que se llegue al usuario final, ¿vale? Que no sea algo de nicho, sino que cualquier desarrollador, no solo los expertos, puedan utilizar este tipo de soluciones inteligentes, ¿vale? Entonces, ahora principalmente todas estas técnicas se basan en ellos y muchas de las que hemos hablado, Deep Learning, NLP, Machine Learning, chatbots, visión por computador, ya están, es algo superado relativamente, es algo que ya no están en esa moda y que poco a poco irán yendo a un nivel que sea algo más una commodity para todo el mundo, ¿vale? Y también, ¿qué es inteligencia artificial? Inteligencia artificial teóricamente es todo lo que hemos visto antes, pero cuando contratas o cuando quieres contratar un producto, quieres hacer una solución de inteligencia artificial, los expertos o la gente que trabaja puede trabajar con todas estas tecnologías, todos estos productos, ¿vale? O sea, la inteligencia artificial abarca mucho, no todo el mundo puede saber de todo. Tenemos parte para gestión de datos, infraestructura, para hacer analítica, para aplicaciones ya comerciales que puedes usar, sistemas open source, todo esto son empresas, productos que ayudan a los ingenieros a realizar estos sistemas basados en inteligencia artificial. Siguiendo un poco con las aplicaciones, primero quiero comentaros unas aplicaciones un poquito más sencillas, más de andar por casa, no para que todos nos centremos y sepamos qué puede ser también una aplicación de inteligencia artificial. En este caso puede ser algo tan sencillo como identificar el código postal escrito a mano en un sobre para poder repartir esos sobres dependiendo del código postal que esté. Aquí hablaríamos de visión. También hemos comentado determinar si un tumor es benigno o basado en imagen, lo que hablábamos antes de las células. También de la detección fraudulenta en transacciones de tarjetas de crédito. Muchas veces, me imagino, o alguna vez os habrá llegado algún mensaje de vuestro banco diciendo, oye, esta tarjeta ha hecho una operación que no es algo normal en tus hábitos de consumo.
puede que no sea fraudulento o no, pero te avisan. Identificar en un blog, extraer automáticamente las entradas, extraer las temáticas de ese blog, ¿vale? Para saber de qué trata. La segmentación de clientes en grupos de preferencias similares o la detección de patrones de acceso en ciberseguridad, de acceso a sitios web, de acceso a aplicaciones. Se puede utilizar también en temas de ciberseguridad, técnicas de inteligencia artificial. Además, haciendo un poquito de historia, la inteligencia artificial se dice que va a ser la siguiente industria X, ¿vale? Estamos ya por la industria 4.0, pero se dice que la inteligencia artificial es la que nos va a dar el salto a esa 5.0, ¿vale? Principalmente lo que ofrece o lo que se dice que puede llegar a ofrecer son costes de fabricación menores al 50%, reducción del 50% de los costes de fabricación. Haciendo un poquito de historia en todas las industrias, la primera fue la mecanización, la industria 1.0, la 2 ya fue la producción en masa, hace más de 100 años, la tercera fue la automatización de esa producción en masa, la cuarta que estamos viviendo y cada vez ya no solo las grandes empresas, sino también vosotros las pymes estáis implantando, es la industria 4.0, en la cual cualquier dispositivo, cualquier máquina que tengamos conectada importante para nuestro sistema productivo, la podemos monitorizar. Y una vez monitoricemos esos datos, monitoricemos esos comportamientos de nuestro proceso, podemos utilizar la inteligencia artificial para mejorar y optimizar todos esos procesos. Como os digo, bueno, se estima que una vez podamos hacer operaciones, podamos hacer productos basados en inteligencia artificial, optimizar procedimientos, podríamos reducir un 50%. Aquí vemos un estudio también bastante interesante del valor que le damos, ¿vale? Que le damos a la adopción de la inteligencia artificial en base a nuestro expertise dentro de una empresa, ¿vale? Y vemos que dentro del área de manufacturing es donde manufacturing y riesgos es donde ven que la inteligencia artificial puede aportar mucho más valor. Sin embargo, en las áreas como pueden ser recursos humanos y marketing, que son áreas un poquito más humanizadas, más de trato con las personas, los expertos o las personas que trabajan ahí le ven menos valor. Esto es un estudio de la Comisión Europea, en el cual, bueno, se llama Directrices Éticas para una IA fiable, en la cual, bueno, vemos entre otros, este gráfico interesante que se ve aquellos áreas en donde ya estamos más automatizados le ven mucho valor y en aquellos donde la automatización actualmente es menor, pues el valor que le ven a la IA es relativo o menor también que en el resto de áreas. Bueno, a partir de ahora os voy a empezar a contar algún caso de uso. Si habéis estado sobre todo en la presentación de mi compañero Tony, veréis que alguno repetido, ¿vale? He intentado no usarlos, pero bueno, ahora voy a hablar de los casos de usos de monitorización, que son bastante similares a los que comentó mi compañero Tony en la charla de IoT. Principalmente aquí, como decía, se monitoriza, damos ese paso a la industria 4.0 y hemos utilizado esos datos, esa experiencia que hemos adquirido durante años para hacer determinadas acciones. Podemos podemos resumirlas en dos. Por ejemplo, este caso de uso con Bridgestone, donde detectamos fallos en motores eléctricos, ¿vale? A través de la monitorización de las fases de los motores, pues se pueden observar cuando hay una descompensación en las fases, que lo que viene a decir es que es probable que ese motor vaya a fallar. Además, viendo cómo va evolucionando esa descompensación, se podría incluso estimar cuándo va a superar la barrera normal de fallo. Entonces, poder planificar tus operaciones en base
en base a esas estimaciones que tenemos a futuro. Otro sistema importante que hemos trabajado dentro de ITG es la monitorización del Hospital de Orense. Aunque aquí también hay sistemas de predicción, lo más importante, podemos decir, son sistemas de optimización, ¿vale? Es un hospital, o era un hospital bastante moderno en términos de fuentes energéticas. Como vemos aquí, tiene más de 10 fuentes de energía diferentes. La idea era ofrecer un sistema que permitiese optimizar cuándo debería entrar cada una de estas fuentes de energía. Si teníamos paneles solares, si teníamos sistemas de cogeneración, sistemas eléctricos, gas natural, bueno, pues en base a los consumos, en base al histórico de consumos que tenía el hospital, podíamos predecir, y prediciendo el consumo que tenemos al día siguiente, podíamos estimar cuál era la forma de operar de estas fuentes de energía que nos ofrecía un menor coste, ¿vale? Para el edificio. Y como se dice, bueno, se pudo reducir hasta un 15%, ¿vale? Y de las emisiones de CO2 hasta un 53% con estos sistemas. El segundo caso de uso que quiero hablar ha sido un par de proyectos que hemos hecho en sistemas de recomendación. Como comentaba antes, un sistema de recomendación es solo ofrecer a un cliente lo que el sistema cree que más valor le va a dar, ¿vale? El primero de ellos era un sistema recomendador para las redes sociales, en las cuales teníamos una serie de posts, una serie de comentarios, y en base a tu posición, en base a tus preferencias, a dónde habías entrado, a tu edad, el sistema te organizaba tu timeline, como ahora hace Twitter en muchas ocasiones, te organizaba tu timeline en aquellos en los que consideraba que eran más importantes para ti, ¿vale? Para que no tuvieras que estar buscándolos, para que no tuvieras que dedicar mucho tiempo en buscar lo que te interesaba, ¿vale? Esto es un sistema bastante moderno, es de hace menos de un año, es un producto que está en producción ahora mismo. Y luego también tuvimos otro de un sistema recomendador en web, ¿vale? En base a dónde estaba clicando, en base a la navegación que hacía en una página web, también de una página web gallega para recomendar sitios turísticos. Lo que hacíamos era lo mismo, pues en base a dónde ibas navegando, qué ibas haciendo, pues cogíamos unas métricas y optimizábamos tanto los objetivos como podíamos, o sea, las nuevas destinos que podían ser interesantes para ti, como también podíamos incluso ver el comportamiento de las personas a la hora de acceder a cada uno de los lugares, ¿vale? Aquí vemos algunas de las técnicas, algunas de los tecnologías que usamos en este sistema. El tercer caso de uso, más enfocado a Big Data, fue un sistema que lo que buscaba era medir las audiencias en redes sociales, ¿vale? Era una preocupación del clúster audiovisual gallego, aquí que nos dijo si podíamos hacer un sistema en el que monitorizase el consumo multimedia en alguna de estas redes sociales, ¿vale? Principalmente para determinar o conocer el consumo de la gente joven que se está yendo a otras redes sociales, como pueden ser Twitch, como puede ser Instagram o TikTok, y su consumo ya se está alejando de lo que es el consumo audiovisual tradicional en televisión, a estas nuevas plataformas, como también pueden ser Netflix, HBO, Disney Plus, etcétera. ¿Vale? Bueno, es un sistema que está también en producción. El año pasado, además, sacamos un artículo dentro de ITG donde comparábamos el uso de la plataforma Twitch, el boom que había tenido debido a la pandemia. Bastante interesante, está en nuestra página web, y aquí podemos ver un poco cómo es esta arquitectura Big Data que montamos para utilizar
para monitorizar todas estas redes sociales, Facebook, Twitch, Twitter, también fuentes tradicionales como Google Analytics, etcétera, etcétera. El cuarto caso de uso, el tipo de caso de uso, este es más enfocado a redes neuronales, Machine Learning, es sistema de predicción de demanda y consumo tanto eléctrico como de agua. En este caso voy a enfocarme un poquito más a la demanda eléctrica y a la generación de energía, ¿vale? En el Centro Experimental de Sotavento, bueno, aquí en Galicia también, estuvimos realizando un estudio para predecir la generación de energía de un mini eólico, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace este tipo de problemas? Bueno, pues se cogen datos históricos, si queremos hacer consumo, datos históricos de generación, cómo ha ido generando, y también datos meteorológicos, principalmente tanto en el consumo como en la generación, principalmente los datos con los que te apoyas para ver, aparte de tus propios datos históricos, son datos históricos meteorológicos, en base al viento, en base al sol en el caso del consumo, en base a muchos factores meteorológicos, también de ocupación, pues los metes todos en una red neuronal, los modelas y puedes generar una predicción de generación, una predicción de consumo energético, ¿vale? Esta aquí a la izquierda podemos ver la estructura de red neuronal que usamos, red neuronal típica de Deep Learning, ¿vale? Diferentes capas, diferentes tipos de redes, es cada uno de estos colores, lo que nos dio al final una predicción de la producción de energía, pues bastante buena. Teníamos unos errores muy bajitos, ahora no recuerdo, pero como podemos ver en esta gráfica, que son 175 horas, creo, si no recuerdo mal, 5 o 7 días, se acercó bastante el sistema o la red que teníamos a la producción real, ¿vale? ¿Qué nos permite tener un sistema que nos haga una predicción? Pues adaptar nuestros patrones para el día siguiente. Sí, como parece que va surgiendo ahora, podemos tener sistemas de acumulación de energía, podemos decidir si utilizamos la energía que tenemos acumulada, que hemos generado, o utilizamos la energía de la red eléctrica en base a precios, en base a necesidades, etcétera, etcétera. Pero anticipándote, pues bueno, incluso podemos llegar a realizar compra de energía mucho más barata si no la necesitamos. En el quinto caso de uso me gustaría hablar de varios proyectos basados en visión y comentar algo que no comenté antes. Bueno, antes dije una pequeña trampa, que es que los sistemas de visión por computador son peores. Bueno, son peores a nivel procesamiento de la información. Tenemos un montón de cámaras, arriba vemos la salida de unas cámaras LIDAR en un bosque, en el cual teníamos que contar la masa forestal de ese bosque al LIDAR. El LIDAR es un tipo de máquina, de sistema de visión que nos da mucha más información de la que podemos ver con el ojo. Al igual que las cámaras térmicas, las infrarrojas, la capacidad de ver a otros espectros es mucho mayor, pero el problema lo tenemos a la hora de procesar esa información, que nuestro ojo lo hace de una manera muy rápida y muy buena, ¿vale? Arriba, como decía, eran unas soluciones de visión por computador para determinar la masa forestal con vuelo con drones. Aquí también vemos otra de las aplicaciones que realizamos el año pasado ahora no recuerdo en qué concello, en un concello gallego, no quiero liarla. Teníamos un sistema que hacía vuelo con drones para comprobar la gente que había en las playas por todo el tema del COVID, ¿vale? Entonces contábamos las personas, veíamos su densidad y dábamos una estimación dábamos un porcentaje de ocupación de las playas, ¿vale? Y otro de los proyectos en los que estamos trabajando ahora es en la detección de lo contaminantes o no que puedan ser un vehículo, ¿vale? Creo que
a finales de este mes, a mediados de este mes, la solución estará finalizada y se llevará a una zona de Madrid para comprobar los resultados. Pero bueno, la idea es tampoco recuerdo el tipo de cámara, creo que es infrarrojo en este caso. Realizamos, o sea, miramos los coches y vemos a través del humo que sueltan si son muy contaminantes o son poco contaminantes. Todo esto se podría integrar principalmente con tráfico para detectar matrículas, ver si hay que multarles, si ha pasado ITV, si no ha pasado ITV, etcétera. Aquí tenemos otros más enfocados a industria, como se ha comentado antes Marco, con técnicas más tradicionales, que es con una cámara que mide en altura, pues ver con diferentes técnicas, ver si las barras corrugadas cumplen una determinada norma. De esta forma, el proceso de calidad se puede ver reducido considerablemente, ¿vale? Y son tareas que tienen que hacer, pues son empresas de aquí de Galicia, tienen que hacer, que venden este tipo de barras, tienen que hacer periódicamente para comprobar que sus barras siguen teniendo calidad, ¿vale? Entonces, si automatizamos y mejoramos este sistema, pues podemos tener una reducción de costes bastante considerable. Por último, un proyecto que fue más de investigación, en el cual en Galicia, y así os puedo contar un poquito algunas técnicas para que veáis cómo se hacía más anteriormente, más no con técnicas de deep learning como más se hace ahora, es contar las cuerdas que tiene una batería, ¿vale? Lo mismo, por temas de salud, no pueden tener más, por temas económicos, porque cada cuerda de la batería pues tienen que pagar un impuesto, entonces por el motivo que sea, se nos propuso hacer una investigación sobre si pudiéramos contarlos con imágenes de drones también. Bueno, estas son algunas de las imágenes, diferentes filtros, diferentes segmentaciones, donde podemos detectar la batea, los huecos que tiene, así podemos centrarnos, así podemos ver dónde estamos, dónde tenemos que buscar esas cuerdas, que para nosotros es muy sencillo, pero como decía al principio, para un computador es bastante complicado. De ahí sacamos los listones, la detección de los listones, lo mismo, que nos podía determinar dónde tendríamos que buscar exactamente. Como vemos aquí, tenemos la detección de listones, que es bastante buena, y luego en esos listones pues podríamos realizar ya técnicas más complejas para detectar las cuerdas. Y se me ha olvidado ponerla, bueno, se veía la vista final, bueno, se seleccionaban las manchitas estas blancas donde había cada una de las cuerdas. La verdad que fue bastante interesante y tuvimos una tasa de acierto bastante buena. Y por último también un caso de uso bastante interesante también, al menos para nosotros, fue la aplicación de inteligencia artificial en el deporte, ¿vale? En 2019, y es algo que seguimos trabajando, en el campeonato de surf de España se les dio a los surfistas un sistema de telemetría que llevaban en la licra colgada atrás, donde con un GPS y con acelerómetros se les daba se medían los movimientos y se ponían y se retransmitían en tiempo real para dar valor a la retransmisión. Pero es que además también llegamos a conseguir posteriormente determinar los giros y algunas maniobras que estaba haciendo. Principalmente aquí abajo podemos ver el timeline de todo el vídeo, en el cual en determinados colores pues indica si está en una ola o no, si está girando dentro de esa ola a un lado o al otro. Incluso empezamos a realizar pruebas para determinar la maniobra concreta. La detección de las olas también la hacíamos de manera automática, lo cual al sistema de telemetría le podía ser muy sencillo porque se activaba cuando sabía que el surfista estaba en una ola o cuando estaba remontando, etcétera, etcétera, ¿vale? Este fue otro proyecto que la verdad que fue bastante interesante y que ahora estamos
bueno, que estamos viendo si podemos llevarlo a otros deportes acuáticos o a otros deportes de fuera de lo que es el surf. Y ya por finalizar, que creo que voy justito de tiempo, y así dejo algo, quería daros un caso genérico, ¿vale? Esto de IA general, y luego cerraros también con una pequeña píldora técnica. El año pasado, GPT-3 es una inteligencia artificial que creó OpenAI. Elon Musk, el de Tesla, el de los que quiere viajar a Marte y todo el chico este, bueno, agrupó, creó la empresa esta en OpenAI, que se dedican a mejorar, a avanzar significativamente en el campo de la inteligencia artificial. Han creado un modelo leyendo cantidades ingentes de información textual, ¿vale? Que permite generar texto, ¿vale? Lo único que busca es tener un modelo preentrenado en el cual luego nosotros lo podemos entrenar y adaptar, pero lo único que hace es generar texto. Le pones una frase y él te contesta. O le das una entrada, por ejemplo, de un artículo científico y te puede hacer un resumen si le dices que te haga un resumen. Podría llegar a hacerlo, ¿vale? Entonces, lo único que hace es le metes texto y él te genera más texto a partir de lo que le has metido. Vale. Pues lo que era algo muy, digamos, simple, solo introducción de texto y generar más texto para continuar, para hacer escritos o lo que sea, pues empezaron a probarlo para hacer otro tipo de cosas. ¿Y qué cosas hicieron? Bueno, pues tú le metías texto en operaciones matemáticas, le metías 2 más 2 igual, y él, después de poner el igual, te ponía un 4. O le escribías, quiero hacer un botón para una página web, y él te daba el código, el fragmento de código que es necesario para realizar esa página web, ¿vale? Entonces, de aquí surge el término que vamos a hablar ahora un poco de IA general, en la cual hemos hecho una inteligencia artificial entrenada para algo, pero que ha sido capaz de extrapolar y poder resolver otros tipos de problemas para los que no ha sido entrenado, ¿vale? Y ahí es donde quiero acabar. Todos los casos de uso que os he dicho antes son estos narrow IA o WIC, también las llaman, o inteligencia artificial débil. Son inteligencias artificiales enfocadas única y exclusivamente a resolver un problema. Luego tenemos las strong IA, que ya podríamos considerar que GPT-3 podría ser una strong IA, que ya puede resolver no solo los problemas a los que ha sido entrenado, sino también otro estilo de problemas, como hacemos los humanos. Y eso, en algún momento, no sé si lo veremos o no lo veremos, podrá dar a lo que en la ciencia ficción y lo que mucha gente piensa cuando hablamos de una inteligencia artificial, superinteligencia, ¿vale? Esto estamos muy, muy lejos. No hemos llegado casi a tener un sistema que podamos denominar strong, de inteligencia artificial fuerte. El último paso, en mi opinión, está demasiado lejos. Por mi parte, nada más. Espero que no haya sido muy tedioso y muy pesado, ni haya ido rápido. Ahora tenemos un tiempo para preguntas. Podéis hacerla tanto por chat como por voz, si no sois, si no os da pudor hablar, y adelante. Muchísimas gracias, Gonzalo. Yo supongo que ya llegarán las preguntas. Ya tenemos una por Daniel. No sé si puedes verla a través del chat. Si Sí, no te la leo. la estoy leyendo. La leo en alto. A mayores de la capacidad de cómputo y procesamiento, ¿cuál crees que es el punto más crítico de que las empresas pymes deberían tener en cuenta a la hora de usar la AI? Bueno, aquí voy a tirar piedras a mi tejado. Primero, que sean críticos. Que cualquier persona que les vaya vendiendo una inteligencia artificial y le empiece a usar todos estos temas, bueno, que te lo expliquen bien. No todo tiene por qué ser AI, no todo tiene que ser moderno, ¿vale? Hasta ahora, ¿por qué creo que
que las empresas o pymes deberían o no han tenido esa aceptación, pues por lo que hablaba. Las pymes son las últimas en recoger todas las innovaciones, principalmente porque sus costes y desde mi punto de vista son más, no sus costes más elevados, sus presupuestos son más limitados, entonces tienen que optimizar antes otras fases de su proceso productivo que dar el salto a una inteligencia artificial. Ahora que ya estamos llegando a estas capacidades de monitorización en sus procesos, en las pymes también, no solo en las grandes empresas, nos da la posibilidad de también utilizar inteligencia artificial para obtener aún más valor de sus procesos. No sé si te he respondido. Yo creo que estaba bastante claro. Yo tengo también una pregunta. Sí. ¿Cómo puede, porque hemos visto aplicaciones de inteligencia artificial en distintos ámbitos, pero especialmente en la industria, en el análisis de datos, pero cómo puede una inteligencia artificial, por ejemplo, apoyar al pequeño comercio? ¿Qué tipo de aplicaciones prácticas tenemos? A ver, principalmente las que son más sencillas para un pequeño comercio ahora mismo, dependiendo, es toda la parte de optimización de stock, de lo que es optimización de procesos ya muy, muy comunes. También en temas de publicidad, en cómo segmentar a tus clientes para saber a quién dirigir y enfocar la publicidad. Esos son en marketing y en procesos internos de gestión de stock, donde podemos dedicar un poquito más, las pymes pueden dedicar un poquito más del esfuerzo. Luego, claro, si tienen muchos datos almacenados, si tienen mucho conocimiento de sus procesos, se pueden hacer cosas más ad hoc, ¿vale? Más enfocadas a su proceso concreto, pero sobre todo en la segmentación del marketing y en la segmentación a quién dirigirse, creo que es algo bastante potente y que puede ayudar sobre todo a las pymes en una primera instancia. Muchas gracias. ¿Otras preguntas? También, que me la han chivado por detrás, gracias Sonia, también eso, con los chatbots, que no he hablado mucho de ellos, fallo mío, también se puede llegar con los agentes conversacionales, también se puede llegar a optimizar procesos, ¿vale? Se puede tener agentes conversacionales que den, no digo servicio técnico, pero que ayuden en determinadas operaciones con el cliente, en la cual no necesites tener a una persona tratando con el cliente y buscando esa información para el cliente. Puedes tener ya indexada toda tu información, como hay un proyecto que tenemos, que hemos realizado nosotros, indexamos información y es el usuario final el que habla con este chat para recoger información, recopilar información y que le dé consejos sobre cómo utilizar o no sus procesos o el servicio que ofrezca en concreto esa pyme. También es algo bastante interesante para utilizar los agentes conversacionales. Muy bien, muchas gracias. No veo otras preguntas. Como estamos a las 11:05, ya hemos superado un poco el límite de tiempo que nos habíamos fijado. Pues te agradezco la charla, Gonzalo. Ha sido muy, muy interesante, por lo menos para mí. Y nada, os recuerdo a todo que os voy a enviar esta presentación y si tenéis algunas preguntas más para hacer, podéis enviarla tranquilamente a nuestros contactos y correos. Y también que os voy a enviar las encuestas. Seré muy pesado con esto de la encuesta, lo sé, perdonadme, pero que para nosotros es muy importante. Así que, bueno, a muchos de vosotros os veo a las 11:30. Muchísimas gracias por vuestra presencia y un saludo a todos. Gracias a todos.